El rey del ring, la épica historia de Butterbean. Dios mío, desde tiempos inmemoriales se ha creído que un atleta profesional debe poseer el físico esculpido de Apolo, la fuerza titánica de Hércules y las habilidades de combate de Ares. Sin embargo, nuestro héroe ha desafiado todas estas expectativas y ha dejado atrás esos estereotipos. ¿Quién es este valiente guerrero? Eric Esch, mejor conocido como Butterbean, un auténtico titán que devoró a sus oponentes como si fueran simples papas fritas. Un gigante en el ring. Muchos apostaron que este chiquito iba a derrotar al mismísimo Mike Tyson, y en este video les revelaremos las hazañas que lo hicieron famoso. Prepárense para la acción. En 1995, Butterbean se lanzó a una pelea de 9 rondas y con una facilidad asombrosa derribó a todos sus contrincantes. Era un gladiador en toda regla, pero, como en toda gran historia, un formidable adversario apareció en el horizonte. Doug Norris, un luchador de increíble atletismo y apodado Dangerous. Las pruebas de dopaje no revelaron nada sospechoso en la sangre de Butterbean el día anterior al combate. Sin embargo, en un giro inesperado, se encontraron rastros de queso picante y soda. Esa era su arma secreta. Una combinación poco convencional, pero que para Butterbean era como un elixir de energía. En el día de la pelea, cuando el sol brillaba intensamente sobre el cuadrilátero, Butterbean sabía que no sería fácil. El nombre de su oponente, Doug Norris, era sinónimo de peligro y habilidad en el ring, y eso lo tenía bien presente. Butterbean, con su imponente figura y su aspecto de feroz pescador, se preparaba para la contienda. Su mirada, intensa y decidida, reflejaba la confianza que había cultivado a lo largo de su carrera. Enfrente, Doug Norris se erguía como un atleta esculpido, con músculos marcados y una actitud desafiante. Parecía más un pescador que un luchador, pero no subestimen su destreza. Norris era conocido por su agilidad y su capacidad para moverse rápidamente, lo que lo hacía un oponente formidable. La campana sonó y la multitud estalló en vítores. La contienda comenzó con una energía palpable en el aire. Norris, con su velocidad, buscó tomar la delantera desde el primer instante. Intentó lanzar un golpe directo, pero Butterbean, con su experiencia, esquivó el ataque como un maestro del arte del boxeo. La estrategia de Butterbean era clara: absorber los golpes iniciales y esperar el momento perfecto para contraatacar. A medida que avanzaba la pelea, Norris se lanzó con todo su arsenal. Intentó cocinar a Butterbean como si estuviera preparando un enorme Humpty Dumpty en una omelette. Con cada golpe lanzado, la tensión aumentaba, pero no podía romper la impenetrable armadura de colesterol de Esch. Butterbean, a pesar de su apariencia robusta, había desarrollado una resistencia increíble. Cada golpe que recibía solo lo hacía más fuerte, como si su cuerpo estuviera diseñado para soportar el embate de los mejores. La multitud estaba al borde de sus asientos, animando a ambos luchadores. Norris, con su velocidad, hacía que sus puños volaran como cohetes, mientras que Butterbean se mantenía firme, como un roble en medio de una tormenta. Cada vez que Norris lanzaba un golpe, Butterbean respondía con su característica técnica. Sabía que su fuerza no solo residía en su tamaño, sino en su capacidad para anticipar los movimientos de su oponente. El primer asalto fue una danza de poder y estrategia. Norris, buscando abrir una brecha en la defensa de Butterbean, lanzó una serie de combinaciones rápidas, pero cada intento de desestabilizar a Butterbean era inútil. Este gladiador de los pesos pesados había enfrentado a muchos adversarios antes, y su experiencia le daba una ventaja inigualable. Cada golpe que esquivaba, cada movimiento que anticipaba, lo acercaba más a su objetivo final: la victoria. A medida que el segundo asalto comenzaba, Butterbean empezó a moverse más. Con su característica agilidad, se acercó a Norris, lanzando golpes que resonaban en el aire como truenos. La multitud rugía, sintiendo la intensidad de la batalla. Butterbean sabía que era el momento de tomar la iniciativa. Con un poderoso gancho de izquierda, conectó un golpe directo en el rostro de Norris, quien tambaleó, sorprendido por la fuerza del impacto. El público estalló en vítores. Butterbean, sintiendo la adrenalina correr por sus venas,
se lanzó a la ofensiva. Cada golpe que lanzaba era una declaración de intenciones. Se había convertido en un depredador en el ring, y Norris, aunque hábil, se encontraba en la línea de fuego. Butterbean, con su estilo único, hizo que cada movimiento contara. Era como un artista en su lienzo, pintando una obra maestra de poder y resistencia. La pelea continuó, y la tensión aumentaba en cada segundo. Norris, aunque herido, no se daba por vencido. Sabía que debía encontrar una forma de derribar a Butterbean, y comenzó a buscar puntos débiles. Pero la armadura de colesterol de Edge seguía siendo impenetrable. Butterbean, con su astucia, había encontrado la manera de contrarrestar cada ataque. La multitud estaba completamente cautivada, y cada golpe resonaba como un eco en el corazón de los espectadores. Butterbean, con su espíritu indomable, había demostrado que la verdadera fuerza no siempre reside en el físico, sino en la determinación y la estrategia. Mientras la pelea avanzaba, se hizo evidente que la victoria estaba al alcance de la mano para el guerrero que se atreviera a soñar. Con cada asalto, Butterbean se acercaba más a la gloria, sabiendo que la batalla no solo era física, sino también mental. Su hambre de triunfo y su deseo de demostrar que podía superar cualquier obstáculo lo impulsaban a seguir adelante. Y así, en el cuadrilátero, se forjaba la leyenda de Butterbean. Un hombre que desafiaba las expectativas y demostraba que, a veces, la apariencia engaña. En un giro inesperado, Butterbean recordó que era casi hora de comer y decidió convertir a Dog en un pato americano. Y para el desayuno, Edge sirvió una increíble derrota, transformando al peligroso Norris en el inofensivo Norris. No me gusta ni pensar en cómo se siente ser Eric Edge. Cada pelea de Butterbean era un espectáculo emocionante, pero el incidente más memorable ocurrió en 1995, cuando se enfrentó a Pat Jackson. En esa lucha, Jackson se veía fuerte, y con sus poderosos golpes, casi hizo agujeros en la caja de cerveza que representaba el cuerpo de Butterbean. Literalmente, Pat Jackson estaba quemando la grasa del cuerpo de Eric Edge con su presión frenética. Cada golpe que lanzaba era como un rayo, destinado a derribar a su oponente. La energía en el ring era palpable, y la multitud estaba al borde de sus asientos, animando a ambos luchadores con fervor. La intensidad de la pelea se sentía en el aire, como si cada espectador estuviera conectado a la electricidad del combate. Pero en medio de esta batalla feroz, llegó el descanso. El cornerman de Butterbean, un hombre astuto y experimentado, sabía que necesitaba hacer algo extraordinario para reavivar el espíritu combativo de su peleador. Así que, en un giro inesperado, decidió estimular su apetito bestial utilizando mayonesa en su rostro. Eso sí que es motivación. Imagina la escena. Mientras el tiempo se detiene, el cornerman aplica la mayonesa con un gesto teatral, como si estuviera preparando un banquete. Butterbean, atónito pero divertido, siente cómo la energía comienza a fluir nuevamente por su cuerpo. La multitud, entre risas y vítores, no podía creer lo que estaba presenciando. Era un espectáculo dentro del espectáculo. Con esa energía renovada, Butterbean se preparó para el combate. Era como si hubiera absorbido la esencia de la mayonesa, transformándola en pura determinación. La campana sonó, y el guerrero de 170 kilos se levantó con una nueva vitalidad. Con su mirada fija en Pat, sabía que era el momento de tomar la iniciativa. Con sus potentes golpes, comenzó a alimentar a Pat como si fuera un perro. Cada golpe que lanzaba era un recordatorio de su fuerza descomunal. Butterbean, con su estilo inconfundible, se movía por el cuadrilátero como un depredador acechando a su presa. La estrategia era brillante. En lugar de simplemente defenderse, decidió atacar con una ferocidad que dejaba a su oponente aturdido. La multitud estalló en vítores mientras Butterbean lanzaba un gancho de derecha que resonó en el aire. Pat, sorprendido por la repentina explosión de energía, apenas pudo reaccionar. Butterbean estaba en su elemento, y cada golpe era un testimonio de su habilidad y resistencia. Era realmente inolvidable ver cómo transformaba la presión en poder, convirtiendo cada ataque en una oportunidad. A medida que avanzaba la pelea, Butterbean continuó con su enfoque innovador. Cada vez que Pat intentaba contraatacar,
Butterbean respondía con una combinación de movimientos que dejaba a todos boquiabiertos. Era un espectáculo de agilidad y fuerza, donde la mayonesa se había convertido en un símbolo de su determinación. La gente en las gradas no podía contener su emoción. Estaban presenciando algo extraordinario. La resistencia de Butterbean era legendaria. No se trataba solo de su tamaño, sino de su tenacidad. Cada golpe que recibía parecía avivarlo aún más. Con cada asalto se sentía más fuerte, como si la mayonesa no solo hubiera estimulado su apetito, sino también su espíritu combativo. La estrategia de su cornerman había funcionado a la perfección. Butterbean, con su característico humor y carisma, se convirtió en el centro de atención. La multitud lo adoraba, y su estilo único lo hacía destacar entre otros boxeadores. Era un guerrero que luchaba no solo por la victoria, sino por el espectáculo. Cada golpe lanzado era una declaración de su amor por el deporte y por entretener a sus fans. A medida que la pelea continuaba, Butterbean se sintió invencible. Con su energía renovada se lanzó hacia adelante, alimentando a Pat con una serie de golpes que lo dejaban sin aliento. ¡Qué estrategia tan brillante de Butterbean! Había convertido un momento de duda en una explosión de poder. La mayonesa, en su esencia cómica, se había transformado en un símbolo de su espíritu indomable. La tensión en el ring alcanzaba su punto máximo. La multitud rugía y los gritos de aliento se mezclaban con el sonido de los puños chocando. Butterbean, con su hambre de victoria, estaba decidido a demostrar que era más que un simple luchador. Era un verdadero campeón. Cada golpe que lanzaba era una mezcla de fuerza bruta y técnica refinada. Finalmente, en un momento culminante, Butterbean lanzó un golpe devastador que dejó a Pat tambaleándose. La ovación de la multitud fue ensordecedora. Butterbean había demostrado que, con determinación y un poco de creatividad, podía superar cualquier obstáculo. La mayonesa, aunque inusual, había jugado un papel crucial en su éxito. La pelea continuó, pero el espíritu de Butterbean había dejado una marca imborrable en todos los presentes. Era un guerrero que luchaba no solo por sí mismo, sino por todos aquellos que alguna vez se sintieron subestimados. Y así, en el cuadrilátero, se forjaba la leyenda de Butterbean, un hombre que desafiaba las expectativas y demostraba que la verdadera fuerza proviene del corazón. La pelea fue tan intensa que incluso el árbitro se vio en problemas. Pat, aterrorizado por la lluvia de golpes, decidió retirarse del combate. Con una victoria contundente, Butterbean se fue a celebrar con una doble porción de chicharrones. Sin embargo, uno de esos chicharrones se atrevió a desafiar al gigante. ¿Pero qué sucedió con él? Lo descubrirás al final del video. En 1997, Butterbean se enfrentó a su rival más formidable, Billy Eaton. En ese momento, Edge ya era una leyenda en el mundo del boxeo. Eaton, decidido a hacerse un nombre, buscó destruir a nuestro héroe. La lucha fue una batalla épica que dejó a todos al borde de sus asientos. Butterbean no logró sobrevivir a esa pelea con un solo golpe. Un año después, los rivales se encontraron nuevamente. Eaton quería asegurarse de que Butterbean cayera por última vez. La lucha comenzó y, recordando la derrota anterior, Butterbean desató toda su furia contra su oponente. Pero no fue suficiente para vencer la primera pelea. En un giro dramático, Butterbean se desquitó con un golpe espectacular, destruyendo a Eaton. Sin embargo, en el último momento, Eric se enfrentó a su verdadero enemigo, la resistencia. Billy comenzó a aprovecharse de esto, asestando golpes a ese enorme trozo de carne. No sabíamos si Butterbean estaba luchando contra la falta de aire o los poderosos golpes de Eaton. Pero una cosa era clara: Billy estaba a un paso de cumplir su sueño. Sin embargo, Eric tenía otros planes, y su hambre de victoria lo llevó a derrotar a su oponente una vez más. Y así, Billy Eaton fue devorado. En 1996, el Dumpling de 170 kilos se enfrentó a otro atleta en el ring, Jonathan Whitfield, apodado The Bull. Whitfield intentó intimidar a nuestro héroe con su apariencia imponente, pero Butterbean no se dejó amedrentar. La campana sonó y la batalla comenzó. Butterbean asumió el papel de matador, asustando al agresivo búfalo. ¿Quieres ser famoso? Butterbean demostró que los músculos no importan en el boxeo. Finalmente, llegamos a la esperada pelea de 1999.
donde Eric Esch se enfrentó a Jackie Bird. Bird, con su ventaja en altura y alcance, pensó que podría superar fácilmente al corpulento Butterbean. Desde el principio, Bird tomó la delantera, lanzando golpes a su gran objetivo. Butterbean, determinado a no rendirse, absorbió los golpes como si fueran alas picantes. Y luego, con una precisión mortal, envió a Bird a volar como carne a la parrilla. Eso fue un golpe magistral. Butterbean castigó al showboater, dejándolo mucho más humilde. Es una leyenda del boxeo. En este video hemos visto sus mejores momentos, y es innegable que Iron Mike fue afortunado de no encontrarse con este monstruo omnívoro en el ring. Me pregunto cómo habría sido este gran hombre si hubiera pesado menos de 50 libras. Gracias por acompañarnos en este viaje épico. Si te ha gustado, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias asombrosas.